Limpiaba oficinas para pagar sus estudios, pero cuando descubrió el secreto de su jefe sucedió algo increíble. El zumbido insistente del despertador atravesó la oscuridad como un taladro, arrancando a Carlos de las garras del sueño. Sus ojos, pesados por la falta de descanso, se abrieron con dificultad mientras su mano buscaba a tientas el origen del sonido. 4:30 de la mañana. Otra noche de apenas 4 horas de sueño. Carlos se incorporó en la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. A sus 19 años, debería sentirse lleno de energía, pero la realidad de su vida lo había envejecido prematuramente. Se frotó los ojos, intentando ahuyentar el cansancio que parecía haberse instalado permanentemente en su ser. La habitación, apenas más grande que un armario, estaba sumida en penumbras. Los primeros rayos del amanecer aún tardarían en asomarse por la pequeña ventana. Carlos se levantó con cuidado, evitando hacer ruido para no despertar a su hermana menor, María, que dormía en la cama contigua. La observó por un momento, su rostro angelical iluminado tenuemente por la luz que se colaba desde la calle. Verla dormir plácidamente le recordaba por qué se esforzaba tanto cada día. Se dirigió al pequeño baño que compartía con su familia, esquivando las tablas del suelo que sabía que crujían. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía, ojeras profundas marcaban su rostro juvenil, y una barba incipiente sombreaba su mandíbula. Se lavó la cara con agua fría, intentando despejarse, y se cepilló los dientes mecánicamente, mientras se vestía con su uniforme de limpieza, un conjunto gris y desgastado que había visto mejores días. Carlos repasaba mentalmente su agenda del día. Primero, 4 horas de limpieza en las oficinas. Luego, directamente a la universidad para sus clases de contabilidad. Después, si tenía suerte, podría robar un par de horas para estudiar en la biblioteca antes de volver a casa para ayudar a su madre con las tareas domésticas y cuidar de María. Salió de su habitación y se dirigió a la cocina. Su madre, Elena, ya estaba allí, preparando un modesto desayuno y el almuerzo que Carlos llevaría consigo. «Buenos días, mi amor», susurró Elena, abrazando a su hijo. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, Carlos notó las arrugas de preocupación que surcaban el rostro de su madre. «Buenos días, mamá», respondió Carlos, besando su mejilla. «No tenías que levantarte tan temprano». Elena sonrió con ternura. «¿Y dejarte ir sin desayunar? Ni lo sueñes». Carlos se sentó a la mesa mientras su madre le servía una taza de café negro y unas tostadas. El aroma del café llenó la pequeña cocina, trayendo un poco de calidez a la fría mañana. «¿Cómo está papá?», preguntó Carlos, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Elena se ensombreció por un momento. «Igual. El doctor dice que necesitará al menos un mes más de reposo antes de poder volver al trabajo». Carlos asintió en silencio. El accidente laboral de su padre había sido el catalizador que lo había empujado a buscar trabajo mientras estudiaba. Con las facturas médicas acumulándose y el sustento principal de la familia temporalmente incapacitado, no había tenido otra opción. «No te preocupes, mamá», dijo Carlos, intentando sonar optimista. «Saldremos adelante. Siempre lo hacemos». Elena le apretó la mano con fuerza. «Lo sé, mi niño. Pero me duele verte trabajar tan duro. Deberías estar disfrutando tu juventud, no cargando con tantas responsabilidades». Carlos sonrió, aunque el gesto no llegó a sus ojos. «Estoy bien, mamá. De verdad. Además, ¿no es esto lo que hacen las familias? Apoyarse mutuamente». Terminó su desayuno rápidamente, consciente de que cada minuto contaba. Se levantó, recogió la bolsa con su almuerzo y su mochila con los libros de la universidad. «Cuídate mucho», dijo Elena, abrazándolo una vez más. «Y no olvides comer, por favor». «Lo haré, mamá. Te quiero». Con un último vistazo a su hogar, Carlos salió al frío de la madrugada. Las calles estaban prácticamente desiertas, con solo algunos trabajadores madrugadores y los últimos rezagados de la noche anterior. Caminó rápidamente hacia la parada de autobús, ajustándose la chaqueta para protegerse del viento helado. El trayecto hasta el edificio de oficinas donde trabajaba duró unos 40 minutos. Carlos aprovechó para repasar sus apuntes de contabilidad, consciente de que tendría un examen esa tarde. Las fórmulas y conceptos bailaban en su mente, mezclándose con las preocupaciones sobre las facturas pendientes y el estado de salud de su padre. Cuando llegó a su destino, el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios. Carlos entró por la puerta de servicio, saludando con un gesto al guardia de seguridad nocturno que terminaba su turno. «Madrugando como siempre,
Carlos, dijo el guardia con una sonrisa cansada. Alguien tiene que hacerlo, don Pedro, respondió Carlos, devolviéndole la sonrisa. Se dirigió al cuarto de mantenimiento, donde guardaban los productos de limpieza y los equipos. Allí se encontró con Sofía, una mujer de mediana edad que también formaba parte del equipo de limpieza. Buenos días, Carlitos, saludó Sofía mientras preparaba su carrito de limpieza. ¿Listo para otra jornada? Siempre listo, Sofi, respondió Carlos, comenzando a cargar su propio carrito con productos y utensilios. Sofía lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. No sé cómo lo haces, chico. Trabajar aquí y estudiar al mismo tiempo. Yo apenas puedo con este trabajo. Carlos se encogió de hombros. No hay otra opción, Sofi. Hay que salir adelante. Comenzaron su rutina de limpieza, cada uno tomando un piso diferente del edificio. Carlos se encargaba de los pisos superiores, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Limpiaba meticulosamente cada escritorio, vaciaba las papeleras, pasaba la aspiradora por las alfombras y se aseguraba de que cada superficie brillara. Mientras trabajaba, su mente divagaba entre sus responsabilidades. Repasaba mentalmente las lecciones de contabilidad, calculaba cuánto le faltaba para pagar la próxima cuota de la universidad y se preguntaba si su padre estaría tomando sus medicamentos a tiempo. Las horas pasaban lentamente y Carlos sentía el peso del cansancio acumulándose en sus hombros. Pero no podía permitirse bajar el ritmo. Cada minuto era valioso, cada peso ganado era necesario. Cerca del final de su turno, mientras limpiaba una de las últimas oficinas, Carlos se detuvo un momento frente a la ventana. Desde allí, podía ver gran parte de la ciudad despertando. Los automóviles comenzaban a llenar las calles y las aceras se poblaban de gente que se dirigía a sus trabajos. Se preguntó cuántos de ellos estarían luchando como él, cuántos tendrían que elegir entre estudiar y poner comida en la mesa. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente para ver al señor Ramírez, el dueño de la empresa, entrando en la oficina. Buenos días, dijo el señor Ramírez, sorprendido de encontrar a alguien allí tan temprano. No esperaba ver a nadie aquí a esta hora. Carlos se irguió, nervioso. Buenos días, señor. Solo estaba terminando de limpiar. El señor Ramírez lo observó con curiosidad. ¿Cómo te llamas, joven? Carlos, señor. Carlos Mendoza. Bien, Carlos. Aprecio tu dedicación. No muchos jóvenes estarían dispuestos a trabajar tan temprano. Carlos asintió, sin saber qué más decir. El señor Ramírez se dirigió a su escritorio y comenzó a revisar unos papeles. Carlos, interpretando esto como una señal para retirarse, comenzó a recoger sus utensilios de limpieza. Una cosa más, Carlos, dijo el señor Ramírez sin levantar la vista de sus documentos. ¿Podrías traerme un café cuando termines aquí? Por supuesto, señor, respondió Carlos, agradecido por la oportunidad de ser útil. Salió rápidamente de la oficina y se dirigió a la pequeña cafetería del edificio. Mientras esperaba que la máquina preparara el café, Carlos miró su reloj. Tendría que apresurarse si quería llegar a tiempo a su primera clase. Regresó a la oficina del señor Ramírez con el café. Llamó suavemente a la puerta y entró cuando escuchó un adelante desde el interior. Aquí tiene su café, señor, dijo Carlos, colocando la taza sobre el escritorio. El señor Ramírez levantó la vista de sus papeles y le dedicó una sonrisa cansada. Gracias, Carlos. Eres muy eficiente. Carlos estaba a punto de retirarse cuando notó algo en el escritorio que le llamó la atención. Entre los documentos que el señor Ramírez estaba revisando, había un papel que parecía un boletín de calificaciones universitarias. Y el nombre en la parte superior le resultaba familiar. Sin poder evitarlo, Carlos se inclinó ligeramente para ver mejor. Su corazón dio un vuelco cuando confirmó sus sospechas. Era su propio boletín de calificaciones. ¿Qué haces husmeando en mis cosas?, preguntó el señor Ramírez, su voz repentinamente dura. Carlos dio un paso atrás, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Lo siento, señor. No era mi intención. Es solo que vi mi nombre y... El señor Ramírez frunció el ceño, mirando alternativamente a Carlos y al boletín de calificaciones. Su expresión pasó de la irritación a la sorpresa. Espera, dijo, levantándose de su silla. ¿Eres tú el Carlos Mendoza de estos informes? Carlos asintió, sin confiar en su voz para hablar. Su mente corría a 1000 por hora, preguntándose cómo sus calificaciones habían llegado al escritorio del dueño de la empresa donde limpiaba. El señor Ramírez lo miró con una nueva luz en sus ojos. Estos informes son impresionantes, Carlos.
Tienes un promedio perfecto en tus clases de contabilidad y finanzas. ¿Cómo es posible que estés trabajando aquí como personal de limpieza? Carlos tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. Necesito el trabajo, señor, para pagar mis estudios y ayudar a mi familia. El señor Ramírez se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando la información. Luego, para sorpresa de Carlos, sonrió. Siéntate, Carlos, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Con las piernas temblorosas, Carlos se sentó. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Estaba en problemas? ¿Lo despedirían? ¿O acaso esto era el inicio de algo nuevo? Cuéntame tu historia, Carlos, dijo el señor Ramírez, apoyando los codos sobre el escritorio y entrelazando los dedos. Quiero saber cómo un estudiante brillante como tú termina limpiando oficinas antes del amanecer. Carlos tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Le contó sobre el accidente de su padre, sobre las facturas médicas que se acumulaban, sobre su determinación de no abandonar sus estudios a pesar de las dificultades. Habló de las noches en vela estudiando después de largas jornadas de trabajo, de los sacrificios que toda su familia estaba haciendo. A medida que hablaba, notó cómo la expresión del señor Ramírez cambiaba. La dureza inicial en sus ojos fue reemplazada por algo que parecía ser una mezcla de admiración y compasión. Impresionante, dijo el señor Ramírez cuando Carlos terminó su relato. Realmente impresionante. No muchos jóvenes tendrían la fortaleza para hacer lo que tú estás haciendo, Carlos. Carlos bajó la mirada, incómodo ante el elogio. Solo hago lo que tengo que hacer, señor. El señor Ramírez se reclinó en su silla, estudiando a Carlos con intensidad. Dime, Carlos, ¿has pensado en tu futuro después de la universidad? La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Con todo lo que tenía que manejar día a día, apenas había tenido tiempo de pensar más allá de la próxima semana, mucho menos en su futuro a largo plazo. Yo, supongo que me gustaría trabajar en una firma de contabilidad, respondió, inseguro. Pero honestamente, señor, a veces me cuesta ver más allá de aprobar el próximo examen y pagar la siguiente cuota. El señor Ramírez asintió, comprensivo. Entiendo. Pero déjame decirte algo, Carlos. Talentos como el tuyo son raros. No deberías estar desperdiciándolo limpiando oficinas. Carlos sintió una punzada de ansiedad. Señor, si está sugiriendo que deje este trabajo, yo no puedo. El señor Ramírez levantó una mano, interrumpiéndolo. No, no estoy sugiriendo eso. De hecho, estoy pensando en algo completamente diferente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. Carlos lo observaba, conteniendo la respiración, sin saber qué esperar. El señor Ramírez se volvió hacia Carlos, una expresión decidida en su rostro. Carlos, ¿qué dirías si te ofreciera una oportunidad? Una oportunidad real para utilizar tus habilidades y al mismo tiempo seguir ganando el dinero que necesitas. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de oportunidad, señor? Un puesto de pasante en nuestro departamento de contabilidad, respondió el señor Ramírez. Mantendrías tu salario actual, pero en lugar de limpiar oficinas, estarías aprendiendo y aplicando lo que estudias en la universidad. Sería una experiencia invaluable para tu carrera. Carlos se quedó sin palabras. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Una oportunidad así podría cambiar el curso de su vida. Sin embargo, la duda se asomó en su mente. Es una oferta increíble, señor Ramírez, dijo finalmente. Pero, ¿qué pasará con mi trabajo actual? Mi familia depende de ese ingreso. El señor Ramírez sonrió comprensivamente. Como dije, mantendrás tu salario actual. De hecho, si tu desempeño es bueno, podríamos considerar un aumento en el futuro. Lo único que cambiaría serían tus responsabilidades y tu horario. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo, señor? Debe haber muchos estudiantes más calificados. Tal vez, interrumpió el señor Ramírez. Pero pocos tienen tu combinación de talento académico y ética de trabajo. Has demostrado una dedicación y una resiliencia que son raras, Carlos. Eso vale más que cualquier calificación. Se acercó al escritorio y sacó una tarjeta de su chaqueta. Toma, este es mi número personal. Piénsalo durante el día y llámame esta noche con tu decisión. Si aceptas, podemos arreglar los detalles mañana. Con manos temblorosas, Carlos tomó la tarjeta. Gracias, señor Ramírez.
Yo, no sé qué decir. No digas nada ahora, respondió el señor Ramírez con una sonrisa amable. Solo piénsalo. Y Carlos, estoy realmente impresionado con lo que has logrado hasta ahora. Deberías estar orgulloso. Carlos asintió, aún aturdido por el giro inesperado de los acontecimientos. Se levantó de la silla, guardando cuidadosamente la tarjeta en su bolsillo. Gracias de nuevo, señor. Lo pensaré y le llamaré esta noche. Salió de la oficina sintiéndose como si estuviera en un sueño. El pasillo que había limpiado tantas veces parecía diferente ahora, como si de repente se hubiera abierto un nuevo camino ante él. Mientras recogía sus cosas y se preparaba para salir hacia la universidad, la mente de Carlos era un torbellino de pensamientos y emociones. La oportunidad que se le presentaba era increíble, pero también aterradora. ¿Podría estar a la altura? ¿Y si fallaba? En el autobús hacia la universidad, Carlos sacó la tarjeta del señor Ramírez y la miró fijamente. Los números impresos en ella parecían contener todo su futuro. Cerró los ojos, imaginando cómo sería trabajar en un escritorio en lugar de limpiarlos, aplicar lo que aprendía en clase en situaciones reales. Pero junto con la emoción, vino el miedo. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si descubrían que no era tan inteligente como sus calificaciones sugerían? El síndrome del impostor, del que había leído en uno de sus libros de psicología, comenzó a apoderarse de él. Cuando llegó a la universidad, Carlos apenas podía concentrarse en sus clases. Las palabras de los profesores parecían lejanas, ahogadas por el zumbido constante de sus propios pensamientos. Durante el almuerzo, se sentó solo en un rincón de la cafetería, picoteando distraídamente la comida que su madre le había preparado. «Hey, Carlos, ¿estás bien?», preguntó una voz familiar. Carlos levantó la vista para ver a Ana, una de sus compañeras de clase, mirándolo con preocupación. «Sí, estoy bien», respondió automáticamente. Solo, pensando. Ana se sentó frente a él, sus ojos escudriñando su rostro. «No pareces estar bien. Has estado distraído toda la mañana. ¿Pasó algo?». Por un momento, Carlos consideró contarle todo a Ana. Siempre había sido amable con él y a veces sentía que podía confiar en ella. Pero algo lo detuvo. Quizás era el miedo a que todo fuera demasiado bueno para ser verdad, o tal vez era la costumbre de cargar sus problemas solo. «No es nada», dijo finalmente. «Solo estoy un poco cansado». Ana no parecía convencida, pero no insistió. «Bueno, si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme». Carlos asintió agradecido. «Gracias, Ana. Lo aprecio». El resto del día pasó en un borrón. Carlos tomó notas mecánicamente, su mente dividida entre el presente y el futuro que podría esperarle. Cuando sonó la campana de la última clase, sintió un alivio mezclado con ansiedad. Era hora de tomar una decisión. En lugar de ir directamente a casa como solía hacer, Carlos se dirigió a un pequeño parque cerca de la universidad. Necesitaba un momento de tranquilidad para pensar, lejos de las miradas preocupadas de su madre y la inocente curiosidad de su hermana. Se sentó en un banco, observando cómo las familias paseaban y los niños jugaban, ajenos a la batalla interna que se libraba en su mente. Sacó nuevamente la tarjeta del señor Ramírez, girándola entre sus dedos mientras sopesaba sus opciones. Por un lado, la oportunidad era increíble. Podría ganar experiencia real en su campo de estudio, establecer contactos valiosos y tal vez incluso asegurar un trabajo después de graduarse. Era el tipo de oportunidad con la que muchos de sus compañeros solo podían soñar. Por otro lado, el miedo a lo desconocido era abrumador. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si cometía un error que costara dinero a la empresa? La idea de decepcionar al señor Ramírez, que había depositado tanta confianza en él, era aterradora. Además, estaba el asunto de su familia. Si bien mantendría su salario, ¿qué pasaría si el nuevo trabajo resultaba ser más demandante? ¿Tendría aún tiempo para ayudar en casa, para cuidar de María cuando su madre trabajaba horas extras? Carlos cerró los ojos, respirando profundamente. Recordó las palabras de su padre, dichas hace tanto tiempo que casi parecían pertenecer a otra vida. «El miedo es natural, hijo. Pero no dejes que te paralice. A veces, hay que dar un salto de fe». Abrió los ojos, una nueva determinación brillando en ellos. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, marcó el número en la tarjeta. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «Señor Ramírez al habla». «Señor Ramírez, soy Carlos». «Carlos Mendoza», dijo, su voz más firme de lo que esperaba.
He tomado una decisión. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Te escucho, Carlos. Carlos tomó una respiración profunda. Este era el momento. No había vuelta atrás. Acepto su oferta, señor. Me gustaría mucho trabajar como pasante en el departamento de contabilidad. Pudo escuchar la sonrisa en la voz del señor Ramírez cuando respondió. Excelente decisión, Carlos. No te arrepentirás. Ven a mi oficina mañana a las 9 de la mañana y arreglaremos todos los detalles. Allí estaré, señor. Gracias por esta oportunidad. No me lo agradezcas aún, dijo el señor Ramírez. Demuéstrame que no me equivoqué contigo. Después de colgar, Carlos se quedó sentado en el banco por un momento más, dejando que la realidad de su decisión se asentara. Una mezcla de emoción y nerviosismo burbujeaba en su pecho. Había dado el salto. Ahora solo quedaba ver dónde aterrizaría. Con un suspiro, se levantó y comenzó a caminar hacia casa. Tenía mucho que contarle a su familia. Mientras caminaba, notó que sus pasos eran más ligeros, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió sentir algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: esperanza. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a su edificio. Subió las escaleras de dos en dos, ansioso por compartir las noticias. Cuando abrió la puerta de su apartamento, el aroma de la cena de su madre lo recibió, junto con el sonido de la risa de María. «Carlos», exclamó María, corriendo a abrazarlo. «Llegaste temprano». Carlos la alzó en brazos, girando con ella. «Así es, pequeña. Y tengo grandes noticias». Su madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Qué noticias, hijo?». Carlos miró a su madre, luego a María, y finalmente hacia la habitación donde su padre descansaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Creo que es mejor si nos sentamos todos juntos», dijo. «Tengo algo importante que contarles». Mientras su madre iba a buscar a su padre, Carlos se sentó en el viejo sofá, con María acurrucada a su lado. Miró alrededor del pequeño apartamento que había sido su hogar durante tantos años. Las paredes descascaradas, los muebles gastados, las cortinas remendadas. Todo hablaba de luchas y sacrificios, pero también de amor y resistencia. Cuando sus padres se unieron a ellos, Carlos tomó una respiración profunda. Era hora de compartir la noticia que podría cambiar sus vidas. «Papá, mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente. Hoy pasó algo increíble en el trabajo. Mientras relataba los eventos del día, vio cómo las expresiones de sus padres pasaban de la sorpresa a la alegría y finalmente al orgullo. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, y su padre, a pesar del dolor que aún sentía, se irguió en su silla, una sonrisa amplia iluminando su rostro cansado. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo su padre cuando Carlos terminó de hablar. «Siempre supimos que lograrías grandes cosas». Su madre se acercó y lo abrazó con fuerza. «Mi niño», susurró. «Has trabajado tan duro. Te mereces esto y más». María, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, se unió al abrazo, contagiada por la emoción de la familia. En ese momento, rodeado por el amor y el apoyo de su familia, Carlos sintió que todas sus dudas se disipaban. Había tomado la decisión correcta. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, tendría a su familia a su lado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Habría desafíos, sin duda, pero también oportunidades. Y él estaba listo para enfrentarlos todos. Con una última mirada a su hermana dormida y una silenciosa promesa de hacer que su familia se sintiera orgullosa, Carlos cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no fueron sobre facturas por pagar o exámenes por aprobar, sino sobre un futuro brillante y lleno de posibilidades. El amanecer del día siguiente traería consigo el inicio de una nueva aventura. Y Carlos Mendoza estaba listo para ella. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Carlos ya estaba despierto. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, su mente un torbellino de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de su primer día en el departamento de contabilidad. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a María, y se dirigió al baño. Mientras se miraba en el espejo, Carlos apenas reconocía al joven que le devolvía la mirada. Había algo diferente en sus ojos, un brillo de determinación y esperanza que no había estado allí antes. Se afeitó meticulosamente y se peinó con esmero,
consciente de que hoy necesitaba dar la mejor impresión posible. En la cocina, encontró a su madre ya despierta, preparando el desayuno. «Buenos días, mamá», saludó Carlos, besándola en la mejilla. Elena lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Buenos días, mi amor. ¿Estás listo para tu gran día?». Carlos asintió, aunque su estómago se retorcía de nervios. «Creo que sí. Solo espero no decepcionar al señor Ramírez». «No lo harás», dijo su madre con firmeza, colocando un plato de huevos revueltos frente a él. «Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Solo sé tú mismo y todo saldrá bien». Mientras desayunaba, Carlos repasaba mentalmente todo lo que había estudiado en sus clases de contabilidad. Sabía que tenía un buen fundamento teórico, pero la práctica en el mundo real era algo completamente diferente. Se vistió con el traje que su padre le había prestado, ligeramente grande para él pero el único que tenían. Su madre lo ayudó a ajustar la corbata, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Estás tan guapo», dijo, alisando las solapas de su chaqueta. «Tu padre estaría tan orgulloso si pudiera verte ahora». «Gracias, mamá», respondió Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. «Dale un beso a papá de mi parte cuando despierte», «sí». Con un último abrazo a su madre y un beso en la frente de María, que seguía dormida, Carlos salió del apartamento. El aire fresco de la mañana lo ayudó a despejar su mente mientras caminaba hacia la parada del autobús. En el trayecto hacia la oficina, Carlos no pudo evitar notar cómo todo parecía diferente. Las mismas calles que había recorrido durante meses como personal de limpieza ahora parecían llenas de nuevas posibilidades. Observó a los ejecutivos que subían al autobús con sus maletines y tazas de café y por primera vez se sintió parte de ese mundo. Llegó al edificio de oficinas 20 minutos antes de las 9 de la mañana. El guardia de seguridad, don Pedro, lo miró con sorpresa. «¿Carlos? ¿Eres tú? Casi no te reconozco con ese traje». Carlos sonrió nerviosamente. «Buenos días, don Pedro». «Sí, hoy empiezo en un nuevo puesto». «Felicidades, muchacho», exclamó don Pedro, dándole una palmada en el hombro. «Sabía que llegarías lejos. Adelante, ve a conquistar el mundo corporativo». Con un agradecimiento y una sonrisa, Carlos se dirigió a los ascensores. Mientras subía, no pudo evitar pensar en todas las veces que había limpiado esos mismos ascensores. Ahora estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo. Cuando las puertas se abrieron en el piso de contabilidad, Carlos tomó una respiración profunda antes de salir. La oficina era un hervidero de actividad, con personas moviéndose de un lado a otro, el sonido de teléfonos y conversaciones llenando el aire. Se acercó al escritorio de la recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. «Buenos días», dijo Carlos, tratando de mantener su voz firme. «Soy Carlos Mendoza. Tengo una cita con el señor Ramírez». La recepcionista consultó su computadora y asintió. «Ah, sí, el nuevo pasante. El señor Ramírez te está esperando. Su oficina está al final del pasillo a la derecha». Carlos agradeció y se dirigió hacia la oficina, sintiendo las miradas curiosas de algunos empleados. Tocó suavemente la puerta y entró cuando escuchó la voz del señor Ramírez. «Adelante, Carlos», dijo el señor Ramírez, levantándose para saludarlo. «Puntual, me gusta eso. Toma asiento». Carlos se sentó, tratando de no mostrar cuán nervioso se sentía. El señor Ramírez lo observó por un momento antes de hablar. «Antes de que empecemos con los detalles de tu nuevo puesto, quiero que entiendas algo, Carlos. Esta oportunidad es tanto un desafío como un regalo. Espero mucho de ti, pero también estoy aquí para apoyarte. ¿Entiendes?». Carlos asintió. «Sí, señor. Prometo dar lo mejor de mí». «Bien», sonrió el señor Ramírez. «Ahora, trabajarás directamente bajo la supervisión de Lucía Morales, nuestra jefa de contabilidad. Es exigente pero justa. Aprenderás mucho de ella». Justo en ese momento, hubo un golpe en la puerta y entró una mujer de unos 40 años, con un aire de eficiencia y autoridad. «Ah, Lucía, justo a tiempo», dijo el señor Ramírez. «Te presento a Carlos Mendoza, nuestro nuevo pasante». Lucía miró a Carlos con una expresión neutra. «Así que tú eres el chico prodigio del que me habló Ramírez. Espero que estés listo para trabajar duro». «Estoy listo, señora Morales», respondió Carlos, enderezándose en su silla. «Bien», dijo Lucía. «Porque tenemos mucho trabajo por hacer.
Sígueme, te mostraré tu escritorio y te pondré al día con nuestros proyectos actuales. Carlos se levantó, lanzando una última mirada al señor Ramírez, quien le dio un asentimiento de ánimo. Siguió a Lucía fuera de la oficina, consciente de que estaba dando sus primeros pasos en un nuevo mundo. Los siguientes días fueron un torbellino de nuevas experiencias para Carlos. Se encontró sumergido en un mar de números, informes financieros y regulaciones contables. Cada día traía nuevos desafíos y lecciones, y aunque a menudo se sentía abrumado, también sentía una emoción que nunca había experimentado en su trabajo anterior. Lucía resultó ser una mentora exigente pero paciente. No dudaba en señalar los errores de Carlos, pero también reconocía su esfuerzo y su rápido aprendizaje. Tienes potencial, chico, le dijo un día, después de que Carlos había pasado horas trabajando en un informe particularmente complicado. Pero el potencial no es nada sin trabajo duro y dedicación. Sigue así. Carlos absorbía cada lección, cada consejo, como una esponja. Pasaba sus noches estudiando, tratando de mantenerse al día con su trabajo universitario mientras se adaptaba a sus nuevas responsabilidades en la oficina. Era agotador, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba progresando hacia algo mejor. Sin embargo, no todo era fácil. Carlos pronto descubrió que el mundo corporativo podía ser despiadado. Algunos de sus colegas lo miraban con recelo, murmurando sobre cómo había conseguido el puesto sin experiencia previa. Otros simplemente lo ignoraban, tratándolo como si fuera invisible. Un día, mientras trabajaba en su escritorio, escuchó a dos de sus compañeros hablando en voz baja cerca de la máquina de café. «¿Viste al nuevo chico?», dijo uno. «Escuché que solía ser parte del personal de limpieza». «¿Puedes creerlo?». «Sí, debe tener conexiones», respondió el otro. No hay forma de que alguien pase de limpiar pisos a trabajar en contabilidad sin algún tipo de favoritismo. Carlos sintió que se le encogía el estómago, pero se obligó a mantener la cabeza alta y seguir trabajando. Recordó las palabras de su padre: no dejes que nadie te haga sentir menos. Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que sabes que eres capaz de hacer. A pesar de estos desafíos, Carlos se mantuvo enfocado en su trabajo. Cada noche, cuando regresaba a casa, compartía sus experiencias con su familia. Su padre, aunque todavía confinado en casa, lo escuchaba con atención y le daba consejos basados en su propia experiencia laboral. «Recuerda, hijo», le dijo una noche, «en el trabajo, tu ética y tu dedicación hablarán más fuerte que cualquier rumor o prejuicio. Sigue demostrando tu valía a través de tus acciones». Mientras pasaban las semanas, Carlos comenzó a sentirse más cómodo en su nuevo rol. Su comprensión de los procesos contables mejoraba día a día y empezó a hacer contribuciones significativas a los proyectos del equipo. Lucía, notando su progreso, comenzó a asignarle tareas más desafiantes. Un viernes por la tarde, casi un mes después de haber comenzado, Lucía se acercó al escritorio de Carlos con una expresión seria. «Carlos, necesito que te quedes hasta tarde hoy. Tenemos una auditoría importante la próxima semana y necesitamos revisar todos los informes financieros del último trimestre. ¿Crees que puedas manejarlo?». Carlos sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era una gran responsabilidad, una oportunidad de demostrar realmente de lo que era capaz. Pero también significaba que llegaría tarde a casa, donde su familia lo esperaba para celebrar el cumpleaños de María. «Por supuesto, señora Morales», respondió después de un momento de duda. «Me quedaré el tiempo que sea necesario». Lucía asintió con aprobación. «Bien. Empezaremos en una hora». Mientras Lucía se alejaba, Carlos sacó su teléfono y llamó a su madre. «Mamá, lo siento», dijo en cuanto ella contestó. «Tengo que quedarme hasta tarde en la oficina. Es un proyecto importante». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que su madre respondiera. «Entiendo, hijo. María estará decepcionada, pero le explicaremos. Tu trabajo es importante». Carlos sintió una punzada de culpa, pero sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Gracias, mamá. Prometo que lo compensaré». Después de colgar, Carlos se sumergió en el trabajo con renovada determinación. Las horas pasaron volando mientras él y Lucía revisaban informe tras informe, cotejando números y verificando cada detalle. Era cerca de la medianoche cuando finalmente terminaron. Lucía se reclinó en su silla, frotándose los ojos cansados. «Buen trabajo, Carlos», dijo con una sonrisa cansada. «No esperaba que pudiéramos terminar todo hoy, pero lo logramos. Tu atención al detalle es impresionante». Carlos sintió una oleada de orgullo ante el elogio.
Gracias, señora Morales. Aprendí de la mejor. Lucía rió suavemente. Adulador. Ahora ve a casa y descansa. Te lo has ganado. Mientras Carlos recogía sus cosas, notó que el señor Ramírez salía de su oficina. Se acercó a ellos con una expresión de agradable sorpresa. ¿Todavía aquí?, preguntó. Debe haber sido un día productivo. Lucía asintió. Ciertamente lo fue. Tu chico prodigio aquí presente ha demostrado ser una adición valiosa al equipo. El señor Ramírez sonrió ampliamente. Me alegra oírlo. Carlos, ¿puedo hablar contigo un momento antes de que te vayas? Con un nudo en el estómago, Carlos siguió al señor Ramírez a su oficina. ¿Había hecho algo mal? Carlos, comenzó el señor Ramírez una vez que estuvieron solos, he estado observando tu progreso este mes. Lucía me ha mantenido informado de tu desempeño, y debo decir que estoy impresionado. Carlos sintió que se le aflojaban los hombros. Gracias, señor. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Se nota, dijo el señor Ramírez. Y es por eso que he decidido ofrecerte algo más. Carlos contuvo la respiración, esperando. A partir del próximo mes, quisiera aumentar tus horas y tu salario. Seguirás siendo un pasante, pero con más responsabilidades y, por supuesto, mejor compensación. ¿Qué opinas? Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar cuando comenzó este trabajo. Yo, no sé qué decir, señor. Es una oferta increíble. El señor Ramírez sonrió. No tienes que decir nada ahora. Piénsalo durante el fin de semana y dame tu respuesta el lunes. Y Carlos, estoy orgulloso de ti. Has demostrado que mi fe en ti estaba bien depositada. Con un nudo en la garganta, Carlos agradeció al señor Ramírez y salió de la oficina. Mientras caminaba hacia la estación de autobús en la noche fresca, su mente daba vueltas con las posibilidades que se abrían ante él. El aumento significaría que podría contribuir más a los gastos familiares, tal vez incluso empezar a ahorrar para el futuro. Pero también significaría menos tiempo para estudiar, menos tiempo con su familia. Cuando llegó a casa, encontró a su madre esperándolo en la sala, a pesar de la hora tardía. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó ella, la preocupación evidente en su rostro. Carlos se dejó caer en el sofá junto a su madre, el cansancio de repente pesando sobre él. Fue intenso, mamá. Pero creo que hice un buen trabajo. Elena lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Estamos orgullosos de ti, Carlos. Pero no puedes seguir así, trabajando hasta tan tarde. Tu salud es importante. Carlos asintió, consciente de que su madre tenía razón. Pero entonces recordó la oferta del señor Ramírez y sintió una oleada de emoción. Mamá, el señor Ramírez me ofreció un aumento, dijo, su voz apenas conteniendo su entusiasmo. Más horas y más responsabilidades, pero también mejor paga. Los ojos de Elena se iluminaron por un momento, pero luego una sombra de preocupación cruzó su rostro. Eso es maravilloso, hijo. Pero, ¿qué pasará con tus estudios? Ya estás trabajando tan duro. Carlos tomó las manos de su madre entre las suyas. Lo sé, mamá. Es mucho para pensar. Pero imagina lo que podríamos hacer con ese dinero extra. Podríamos pagar las facturas médicas de papá más rápido, tal vez incluso ahorrar para un apartamento más grande. Elena sonrió suavemente. Siempre pensando en nosotros. Pero Carlos, también tienes que pensar en ti mismo. Tu futuro es importante, lo sé, respondió Carlos. Prometo que lo pensaré bien antes de tomar una decisión. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Su mente oscilaba entre la emoción por la oportunidad y la preocupación por las consecuencias que podría traer. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, sus sueños estuvieron llenos de números danzantes y rostros expectantes. El fin de semana pasó en un borrón de reflexión y discusiones familiares. Carlos compartió la noticia con su padre, quien lo escuchó atentamente desde su cama. Hijo, dijo su padre con voz cansada pero firme, estoy increíblemente orgulloso de ti. Has trabajado duro y te mereces esta oportunidad. Pero recuerda, el éxito no se mide solo en dinero. Tu educación, tu salud, tu felicidad, esas son las verdaderas medidas del éxito. Carlos asintió, las palabras de su padre resonando en su mente. Lo sé, papá. Es solo que, quiero hacer más por ustedes. Han sacrificado tanto por mí, su padre sonrió. Y lo haríamos de nuevo sin dudarlo. Pero ahora es tu momento de brillar, Carlos.
Toma la decisión que creas correcta para ti, no solo para nosotros. El domingo por la noche, Carlos finalmente tomó su decisión. Sentado en la pequeña mesa de la cocina con su familia, anunció: «Voy a aceptar la oferta del señor Ramírez», dijo, mirando a cada miembro de su familia. «Pero con condiciones. Le pediré que me permita ajustar mis horas para no interferir con mis clases más importantes. Y prometo que si en algún momento siento que es demasiado, lo reconsideraré». Su familia lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. María, que había estado inusualmente callada todo el fin de semana, fue la primera en hablar. «¿Significa esto que ya no podrás ayudarme con mi tarea?», preguntó con voz pequeña. Carlos sintió que se le encogía el corazón. Se arrodilló junto a la silla de María y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Claro que te seguiré ayudando, pequeña. Tal vez no todos los días, pero siempre estaré aquí para ti. Lo prometo». María sonrió y lo abrazó fuertemente. «Está bien, entonces. Estoy orgullosa de ti, hermano mayor». El lunes por la mañana, Carlos llegó a la oficina con una mezcla de determinación y nerviosismo. Se dirigió directamente a la oficina del señor Ramírez y tocó la puerta. Adelante, se escuchó la voz del señor Ramírez desde el interior. Carlos entró y se paró frente al escritorio de su jefe. «Buenos días, señor Ramírez. He tomado una decisión sobre su oferta». El señor Ramírez lo miró expectante. «Te escucho, Carlos». «Acepto su oferta, señor», dijo Carlos con voz firme. «Pero me gustaría discutir la posibilidad de ajustar mis horas para que no interfieran con mis clases más importantes en la universidad». El señor Ramírez lo miró por un momento, luego sonrió. «Me alegra que hayas pensado en eso, Carlos. Muestra que estás considerando tu futuro a largo plazo, no solo el beneficio inmediato. Creo que podemos llegar a un acuerdo que funcione para todos». Durante la siguiente hora, Carlos y el señor Ramírez discutieron los detalles de su nuevo horario y responsabilidades. Cuando salió de la oficina, Carlos se sentía como si estuviera caminando en las nubes. No solo había asegurado el aumento y las nuevas responsabilidades, sino que también había logrado un horario que le permitiría continuar con sus estudios. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad para Carlos. Sus nuevas responsabilidades en la oficina eran desafiantes pero emocionantes. Estaba aprendiendo más de lo que jamás hubiera imaginado, y cada día traía nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el aumento de horas y responsabilidades también trajo nuevos desafíos. Carlos a menudo se encontraba trabajando hasta tarde, luchando por mantenerse al día con sus tareas universitarias y tratando de encontrar tiempo para su familia. Las noches de estudio se convertían en maratones de cafeína y los fines de semana, que antes pasaba con su familia, ahora a menudo los dedicaba a ponerse al día con el trabajo atrasado. Un día, mientras trabajaba en un informe particularmente complicado, Lucía se acercó a su escritorio. «Carlos», dijo, su voz más suave de lo habitual. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Carlos la siguió a su oficina, preguntándose si había cometido algún error en su trabajo. «Carlos», comenzó Lucía una vez que estuvieron sentados, «he notado que has estado trabajando muy duro últimamente. Tus informes son excelentes, pero», preguntó Carlos, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Lucía lo miró con preocupación. «Pero también he notado que pareces cada vez más cansado. Tus ojos están rojos, tus manos tiemblan cuando tomas café. Me preocupa que te estés esforzando demasiado». Carlos se sorprendió. No esperaba que Lucía, siempre tan exigente y enfocada en el trabajo, se preocupara por su bienestar personal. «Estoy bien», dijo automáticamente. «Solo necesito ajustarme a la nueva carga de trabajo». Lucía negó con la cabeza. «Carlos, he visto a muchos jóvenes talentosos quemarse por tratar de hacer demasiado rápido. No quiero que eso te pase a ti. Eres demasiado valioso para este equipo». Las palabras de Lucía hicieron que Carlos se detuviera a reflexionar. ¿Realmente estaba llevando las cosas demasiado lejos? ¿Estaba sacrificando su salud y su bienestar en su afán por tener éxito? Tal vez tenga razón», admitió finalmente. «Ha sido difícil equilibrar todo». Lucía sintió comprensivamente. «Escucha, Carlos. Eres joven y talentoso. Tienes toda una carrera por delante. No tienes que probarte a nadie corriendo hacia el agotamiento. ¿Qué te parece si revisamos tu carga de trabajo y vemos cómo podemos hacerla más manejable?» Carlos sintió una oleada de alivio y gratitud. «Gracias, señora Morales. Realmente lo aprecio». «No me lo agradezcas», dijo Lucía con una pequeña sonrisa.
solo prométeme que te cuidarás mejor. Y recuerda, Carlos, el éxito no se trata solo de cuánto trabajas, sino de cuán inteligentemente lo haces. Esa noche, mientras Carlos regresaba a casa, reflexionó sobre la conversación con Lucía. Se dio cuenta de que en su afán por aprovechar esta oportunidad, había estado descuidando otras áreas importantes de su vida. Decidió que era hora de hacer algunos cambios. Cuando llegó a casa, encontró a su familia cenando. En lugar de ir directamente a su habitación a estudiar como se había vuelto su costumbre, se sentó con ellos. Carlos, preguntó su madre, sorprendida. ¿No tienes trabajo que hacer? Carlos sonrió, sintiéndose más relajado de lo que había estado en semanas. El trabajo puede esperar, mamá. He extrañado estas cenas familiares. Mientras compartía la comida y la conversación con su familia, Carlos se dio cuenta de cuánto había echado de menos estos momentos. Escuchó a María hablar emocionada sobre su proyecto escolar, rió con las bromas de su padre y disfrutó de la comida casera de su madre. Esa noche, antes de dormir, Carlos tomó una decisión. Iba a encontrar un mejor equilibrio entre su trabajo, sus estudios y su vida personal. No sería fácil, pero sabía que era necesario para su bienestar a largo plazo. Mientras se acostaba, Carlos se sintió optimista por primera vez en semanas. Había enfrentado muchos desafíos desde que comenzó este nuevo capítulo en su vida, pero también había crecido mucho. Ahora entendía que el verdadero éxito no se medía solo en logros profesionales, sino también en la calidad de vida y las relaciones que cultivaba. Con una sonrisa en su rostro, Carlos cerró los ojos, listo para enfrentar lo que viniera next. Sabía que habría más desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo para superarlos. El futuro, con todas sus incertidumbres, parecía brillante y lleno de posibilidades. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la oficina, proyectando sombras alargadas sobre el escritorio de Carlos. Habían pasado varios meses desde que comenzó su pasantía en el departamento de contabilidad y se sentía más cómodo que nunca en su papel. Su nuevo equilibrio entre trabajo, estudios y vida personal estaba funcionando bien, y sentía que finalmente había encontrado su ritmo. Carlos estaba inmerso en la revisión de unos estados financieros cuando notó algo extraño. Una transferencia de una suma considerable a una cuenta que no reconocía. Frunció el ceño, revisando los documentos una y otra vez. No era la primera vez que veía algo así, pero nunca le había prestado mucha atención, asumiendo que era parte de las complejas operaciones financieras de la empresa que aún no comprendía del todo. Sin embargo, esta vez algo no cuadraba. La cantidad era demasiado grande para ser ignorada, y el destino de la transferencia parecía inusualmente vago. Debe haber una explicación lógica, murmuró para sí mismo, pero una sensación incómoda comenzó a crecer en su estómago. Decidió investigar un poco más. Con cuidado de no levantar sospechas, comenzó a revisar los registros de los últimos meses. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Había un patrón de transferencias similares, todas a la misma cuenta misteriosa, todas por cantidades significativas. Carlos se reclinó en su silla, su mente dando vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que hubiera algún tipo de fraude ocurriendo justo bajo sus narices? La idea lo hizo sentir enfermo. El señor Ramírez le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba, había confiado en él. ¿Cómo podía siquiera considerar que su benefactor estuviera involucrado en algo ilegal? Pero los números no mentían. Algo no estaba bien, y Carlos sabía que no podía simplemente ignorarlo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la obligación moral de reportar lo que había descubierto. Como contador en formación, sabía que la integridad financiera era fundamental. Por otro lado, le debía tanto al señor Ramírez y a la empresa. ¿Cómo podía traicionar esa confianza? Cuando llegó a casa, su familia notó inmediatamente que algo andaba mal. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó su madre, la preocupación evidente en su voz. «Pareces preocupado». Carlos forzó una sonrisa. «Estoy bien, mamá. Solo, cansado». Fue un día largo, pero mientras cenaba con su familia, apenas podía concentrarse en la conversación. Su mente seguía volviendo a esas transferencias sospechosas, a las posibles implicaciones de lo que había descubierto. Esa noche, acostado en su cama, Carlos no podía dormir. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cualquier decisión que tomara tendría consecuencias significativas, no solo para él, sino potencialmente para muchas otras personas. Si reportaba sus sospechas y estaba en lo cierto,
podría desencadenar una investigación que podría sacudir los cimientos de la empresa. Personas podrían perder sus trabajos, incluyéndolo a él. Su familia dependía de su ingreso, y la idea de perderlo era aterradora. Pero si guardaba silencio y luego se descubría que había estado al tanto de actividades ilegales, su carrera y su reputación podrían quedar destruidas antes siquiera de comenzar realmente. A la mañana siguiente, Carlos llegó a la oficina temprano, determinado a buscar más evidencia antes de tomar una decisión. Se sumergió en los registros financieros, buscando cualquier pista que pudiera explicar las misteriosas transferencias. Estaba tan concentrado en su tarea que no notó cuando Lucía se acercó a su escritorio. «Carlos», dijo ella, sobresaltándolo. «¿Qué estás haciendo aquí tan temprano?» Carlos cerró rápidamente los archivos que estaba revisando. «Yo, solo estaba poniéndome al día con algunos informes», mintió, sintiéndose culpable inmediatamente. Lucía lo miró con suspicacia. «Carlos, ¿hay algo que quieras decirme? Has estado actuando de manera extraña últimamente». Por un momento, Carlos consideró contarle todo a Lucía. Ella había sido una mentora para él y confiaba en su juicio. Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si ella estaba involucrada también? «No, todo está bien», dijo, tratando de sonar convincente. «Solo quiero asegurarme de hacer un buen trabajo». Lucía no parecía convencida, pero no presionó más. «Está bien. Pero recuerda, Carlos, si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está abierta». Mientras Lucía se alejaba, Carlos se sintió aún más conflictuado. La culpa por mentirle se sumaba al peso de su descubrimiento. Los días siguientes fueron una tortura para Carlos. Cada vez que el señor Ramírez le sonreía o le daba una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho, sentía como si un cuchillo se retorciera en su estómago. ¿Cómo podía este hombre, que había sido tan amable y generoso con él, estar involucrado en algo ilegal? Una tarde, mientras todos se preparaban para irse a casa, Carlos escuchó algo que lo dejó helado. Estaba recogiendo sus cosas cuando oyó la voz del señor Ramírez proveniente de su oficina. La puerta estaba entreabierta, y aunque Carlos sabía que no debería escuchar, no pudo evitarlo. «Nadie puede enterarse de esto, ¿entiendes?», decía el señor Ramírez, su voz tensa. «Especialmente ese chico nuevo, Carlos. Es demasiado honesto para su propio bien». El corazón de Carlos se aceleró. ¿Estaban hablando de las transferencias? ¿Era esto la confirmación de sus peores temores? Sin pensar, Carlos tocó la puerta y entró en la oficina. El señor Ramírez, que estaba al teléfono, se quedó congelado al verlo. «Te llamaré luego», dijo rápidamente al teléfono antes de colgar. «Carlos, ¿qué haces aquí tan tarde?». Carlos respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Señor Ramírez, hay algo que necesito decirle. He notado algunas discrepancias en las cuentas. Transferencias a una cuenta que no puedo identificar». El rostro del señor Ramírez palideció visiblemente. Por un momento, un silencio tenso llenó la oficina. Luego, para sorpresa de Carlos, el señor Ramírez suspiró profundamente y se dejó caer en su silla. «Siéntate, Carlos», dijo, su voz cansada. «Hay algo que debes saber». Con el corazón latiendo furiosamente, Carlos se sentó frente al escritorio del señor Ramírez. ¿Estaba a punto de confesar un crimen? ¿Debería Carlos estar grabando esto? «Esas transferencias que has notado», comenzó el señor Ramírez, «no son lo que piensas. No es un fraude, al menos no en el sentido que estás imaginando». Carlos lo miró confundido. «No entiendo, señor». El señor Ramírez se frotó la frente, como si estuviera luchando con una decisión difícil. Finalmente, pareció llegar a una resolución. «Carlos, lo que estoy a punto de decirte debe permanecer en absoluto secreto». «¿Entiendes?». Carlos asintió, sin confiar en su voz para hablar. «Esas transferencias van a una fundación. Una fundación que he establecido para ayudar a niños de bajos recursos con sus tratamientos médicos». Carlos parpadeó, sorprendido. De todas las explicaciones que había imaginado, esta no era una de ellas. «Pero, ¿por qué el secreto?», preguntó. «¿Por qué no hacer esto de manera abierta, como una iniciativa de responsabilidad social de la empresa?». El señor Ramírez sonrió tristemente. «Porque los fondos no vienen de la empresa, Carlos. Vienen de mi propio salario y bonificaciones. He estado desviando una parte significativa de mis ingresos a esta fundación durante años». Carlos se quedó sin palabras. Su mente luchaba por procesar esta nueva información. «Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?», preguntó finalmente. «Porque no quiero el reconocimiento», respondió el señor Ramírez.
No quiero que esto se convierta en una herramienta de relaciones públicas para la empresa. Quiero que el dinero vaya directamente a quienes lo necesitan, sin intermediarios, sin publicidad. Carlos asintió lentamente, comenzando a entender. Pero algo aún no cuadraba. Señor, aprecio su honestidad, pero, ¿por qué me está contando todo esto? El señor Ramírez lo miró directamente a los ojos. Porque confío en ti, Carlos. Y porque creo que entiendes lo que es sacrificarse por los demás. Además, hizo una pausa, como si estuviera considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. Hay algo más que debes saber. Carlos contuvo la respiración, esperando. Uno de los niños que ha estado recibiendo tratamiento gracias a esta fundación es tu hermana, María. El mundo de Carlos pareció detenerse. ¿Qué? Susurró, incapaz de comprender completamente lo que acababa de escuchar. Tu hermana ha estado recibiendo tratamiento para su condición cardíaca en una clínica privada durante los últimos 6 meses, explicó el señor Ramírez suavemente. Todo pagado a través de la fundación. Carlos sintió que le faltaba el aire. Su mente voló a los últimos meses, a cómo María parecía más fuerte, más saludable. Como sus padres parecían menos preocupados, pero nunca explicaron por qué. Pero, ¿cómo? Logró preguntar. Cuando revisé tu solicitud para el puesto de pasante, vi la situación de tu familia, explicó el señor Ramírez. Hice algunas averiguaciones y me enteré de la condición de María. No podía no hacer algo al respecto. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. Todo este tiempo había estado preocupado por descubrir un fraude, cuando en realidad, señor Ramírez, yo, no sé qué decir, balbuceó Carlos. No tienes que decir nada, respondió el señor Ramírez con una sonrisa amable. Solo quería que supieras la verdad. Y ahora, Carlos, tienes una decisión que tomar. Carlos lo miró, confundido. ¿Qué decisión? Bueno, dijo el señor Ramírez, inclinándose hacia adelante, ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer con esta información? Carlos se quedó en silencio, la magnitud de la situación cayendo sobre él. Por un lado, lo que el señor Ramírez estaba haciendo era técnicamente ilegal. Estaba utilizando fondos de la empresa, aunque fueran sus propios ingresos, de una manera no autorizada. Como futuro contador, Carlos tenía la obligación ética de reportar cualquier irregularidad financiera. Por otro lado, este dinero estaba salvando vidas. Estaba ayudando a niños como su hermana a recibir tratamientos que de otra manera no podrían permitirse. ¿Podía realmente poner en peligro todo eso? Comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, necesito tiempo para pensar. El señor Ramírez asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Carlos, sea cual sea tu decisión, respetaré tu integridad. Carlos salió de la oficina sintiéndose como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, estaba inmensamente agradecido con el señor Ramírez por lo que había hecho por su familia y por tantos otros niños. El tratamiento de María había sido un milagro que su familia no podía explicar y ahora todo tenía sentido. Por otro lado, como futuro profesional de la contabilidad, sabía que lo que el señor Ramírez estaba haciendo no era ético desde un punto de vista financiero. Aunque el dinero proviniera de su propio salario, el hecho de que estuviera utilizando los recursos de la empresa para canalizarlo de manera no transparente era, en el mejor de los casos, una zona gris legal. Cuando llegó a casa, su familia notó inmediatamente que algo andaba mal. Carlos, ¿qué pasa?, preguntó su madre, la preocupación evidente en su voz. Carlos miró a su familia, a María jugando alegremente en el sofá, y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarles esto? Nada, mamá, mintió, odiándose por hacerlo. Solo, un día difícil en el trabajo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando al techo, sopesando sus opciones. ¿Debería reportar lo que sabía y potencialmente poner fin a una obra benéfica que estaba ayudando a tantos, incluida su propia hermana? ¿O debería guardar silencio y convertirse en cómplice de una actividad técnicamente ilegal? A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el peso de la decisión aún sobre sus hombros, Carlos se dirigió a la oficina. Sabía que tenía que dar una respuesta al señor Ramírez, pero aún no estaba seguro de cuál sería. Cuando llegó, encontró al señor Ramírez esperándolo en su oficina. Buenos días, Carlos, dijo el señor Ramírez, su voz calmada pero con un deje de tensión. ¿Has tenido tiempo para pensar en nuestra conversación de ayer? Carlos asintió lentamente, cerrando la puerta detrás de él. Sí, señor.
He estado pensando en ello toda la noche. Se sentó frente al escritorio del señor Ramírez, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. El silencio en la oficina era palpable, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Antes de que me digas tu decisión, comenzó el señor Ramírez, quiero que sepas que, pase lo que pase, respeto tu integridad. Si decides que debes reportar esto, lo entenderé. Carlos respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Señor Ramírez, lo que está haciendo es increíble. Está cambiando vidas, salvando vidas. Mi hermana, su voz se quebró por un momento, mi hermana está saludable gracias a usted. El señor Ramírez asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Pero, continuó Carlos, como futuro contador, sé que lo que está haciendo no es técnicamente legal. Está utilizando recursos de la empresa, aunque sea su propio salario, de una manera que no es transparente. El señor Ramírez se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Lo sé, Carlos. Créeme, he luchado con esta decisión durante años. Pero cuando ves la diferencia que puedes hacer, cuando ves a niños como tu hermana recuperar su salud y su futuro, es difícil no hacer todo lo posible para ayudar. Carlos asintió, entendiendo perfectamente el dilema. Lo entiendo, señor. Y es por eso que he tomado una decisión. El señor Ramírez contuvo la respiración, esperando. No voy a reportar esto, dijo Carlos finalmente. Pero tengo una propuesta. El alivio en el rostro del señor Ramírez fue evidente, pero fue rápidamente reemplazado por curiosidad. Te escucho. Lo que está haciendo es demasiado importante para arriesgarse a que sea descubierto y cerrado, explicó Carlos. Propongo que trabajemos juntos para encontrar una manera de hacer esto de forma legal y transparente. Los ojos del señor Ramírez se abrieron con sorpresa. ¿Qué tienes en mente? Podríamos establecer una fundación oficial, sugirió Carlos, su mente trabajando rápidamente. Una que sea independiente de la empresa pero que pueda recibir donaciones de empleados y ejecutivos. Podríamos estructurarla de manera que el dinero vaya directamente a los tratamientos, sin gastos administrativos innecesarios. El señor Ramírez se reclinó en su silla, considerando la idea. Pero eso significaría hacerlo público. Perder el anonimato. Carlos asintió. Sí, pero también significaría poder ayudar a más niños. Imagine si otros ejecutivos y empleados se unieran. Podríamos multiplicar el impacto. Por un momento, el señor Ramírez guardó silencio, claramente sopesando las implicaciones. Finalmente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Carlos, dijo, creo que has encontrado la solución perfecta. Una que mantiene la integridad financiera y al mismo tiempo expande nuestra capacidad de ayudar. Carlos sintió una oleada de alivio y emoción. Entonces, ¿está de acuerdo? Más que de acuerdo, respondió el señor Ramírez, levantándose y extendiendo su mano. Estoy impresionado. Has demostrado no solo integridad, sino también ingenio y compasión. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. Carlos se puso de pie y estrechó la mano del señor Ramírez, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, señor, dijo. Por confiar en mí y por todo lo que ha hecho. No, Carlos, respondió el señor Ramírez. Gracias a ti. Has encontrado una manera de hacer lo correcto en una situación donde no había una respuesta fácil. Eso es verdadero liderazgo. En las semanas siguientes, Carlos trabajó incansablemente junto al señor Ramírez y un equipo de abogados para establecer la nueva fundación. Fue un proceso complejo, lleno de desafíos legales y logísticos, pero Carlos se sumergió en él con entusiasmo. Finalmente, después de meses de trabajo, la Fundación Esperanza fue oficialmente lanzada. La respuesta fue abrumadora. Empleados de todos los niveles de la empresa se ofrecieron como voluntarios y donaron. Otras empresas, inspiradas por la iniciativa, comenzaron programas similares. Un día, mientras Carlos revisaba los informes de la fundación, notó que el número de niños que recibían tratamiento se había triplicado desde que se hizo pública. Sintió una oleada de emoción al darse cuenta del impacto que su decisión había tenido. Esa noche, en la cena familiar, Carlos finalmente compartió toda la historia con su familia. Les contó sobre el dilema que había enfrentado, la decisión que había tomado y el resultado final. Su padre, con lágrimas en los ojos, puso una mano sobre el hombro de Carlos. Hijo, siempre supe que harías grandes cosas. Pero esto va más allá de mis sueños más locos. Estoy tan orgulloso de ti. Su madre, sollozando suavemente, abrazó a Carlos. Mi niño, has crecido tanto.
Has ayudado a tantos. María, que había escuchado la historia en silencio, finalmente habló. Eso significa que otros niños como yo podrán ponerse mejor. Carlos asintió, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Sí, María. Muchos, muchos niños. María saltó de su silla y abrazó a Carlos con todas sus fuerzas. Eres mi héroe, hermano mayor. Mientras abrazaba a su familia, Carlos reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Desde sus días limpiando oficinas hasta enfrentar un dilema ético que podría haber definido su carrera, cada paso lo había preparado para tomar la decisión correcta cuando más importaba. Se dio cuenta de que el éxito no se medía solo en logros profesionales o en dinero ganado. Se medía en las vidas que tocabas, en la diferencia que hacías en el mundo. Y por primera vez, Carlos sintió que realmente había tenido éxito. Mientras la noche avanzaba y su familia celebraba, Carlos miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. Sabía que todavía había muchos desafíos por delante, muchas más decisiones difíciles que tomar. Pero ahora se sentía preparado para enfrentarlos, porque había aprendido la lección más importante de todas, que con integridad, compasión e ingenio, siempre se podía encontrar una manera de hacer lo correcto, incluso en las situaciones más difíciles. Y con esa lección en el corazón, Carlos estaba listo para el próximo capítulo de su vida, cualquiera que fuera.